Hola a todos. Hoy vamos a tener una clase para diferenciar el verbo to do y el verbo to make. Estos dos verbos son similares porque en el español se traducen ambos como el verbo hacer, ¿sí? Pero en inglés hay reglas específicas sobre cuándo corresponde utilizar el verbo to make y cuándo corresponde usar el verbo to do. Y para hispanohablantes es muy confuso, genera mucha confusión, incluso entre personas de habla inglesa. A veces uno se confunde cuándo es que debemos utilizar un verbo y cuándo el otro, ¿verdad? El verbo to do también tiene una aplicación un poco más amplia porque también es el verbo auxiliar que se utiliza para oraciones negativas y para oraciones interrogativas. Pero acá en esta clase no vamos a tratar de la función auxiliar del verbo to do. Solamente vamos a tratar de la acepción de estos dos verbos como verbo hacer, ¿sí? Y cuando utilizamos uno u otro para decir hacer alguna cosa. So in this lesson I will show you how to differentiate and how to determine correctly when we have to use either the verb to do or to make in a sentence, okay? So these are very precise rules that we have to learn, and here below we'll see some examples so we can understand how to determine the right usage of each one of these verbs, okay? And the verb to do has a broader meaning as well and utilization, because the verb to do is also the auxiliary verb for sentences that are negative and for question sentences. But we will not focus on that today. We will only focus on these two verbs in what has to do with the meaning of the verb hacer in Spanish, okay? Bien. Entonces vamos a comenzar a explicar cuándo corresponde usar el verbo to do en oraciones en español. Y luego vamos a ver ejemplos para entender bien cada una de estas reglas. El verbo to do se utiliza con relación a trabajos o tareas, ¿sí? Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. También se utiliza en cuanto a actividades en general o para reemplazar otro verbo en algún contexto donde sea evidente cuál es el verbo que se está refiriendo, ¿sí? Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. El verbo to make se utiliza con relación a construir, producir o crear algo, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer una casa. Bien, ahí se utiliza el verbo to make. O en relación a acción y reacción, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacer un depósito, ¿sí? Es una acción. En inglés decimos I will make a deposit. Bien. También en relación a planear y decidir. En español decimos hay que tomar una decisión. En inglés se dice hay que hacer una decisión. Ahí utilizamos el verbo to make, planear y decidir. I will make a decision. O por ejemplo, voy a hacer una observación, ¿verdad? Tiene que ver con planear y decidir. Ahí se dice I will make an observation. Y por último, el verbo to make se utiliza al hablar y emitir sonidos o sonidos emitidos en general. Por ejemplo, no hagas ruido. Estamos usando el verbo hacer en español. No hagas ruido. En inglés decimos don't make any noise, ¿sí? O don't make noise, no hagas ruido. Ok, ahora para entender mejor qué son cada una de estas reglas, vamos a ver algunos ejemplos. Let's read aloud, vamos a leer en voz alta. Let's read aloud these example sentences. I don't want to do my homework. I don't want to do my homework. Yo no quiero hacer mis deberes o hacer mi tarea doméstica, ¿sí? Homework es la tarea doméstica. Bien, ¿por qué utilizamos el verbo to do? El verbo to do se utiliza con relación a trabajos o tareas en general,
¿sí? En general, ¿por qué? Porque aquí cuando tiene que ver con construir o producir o crear algo, como una casa, una torre, una construcción, un palacio, una torta, ¿verdad? Cocinar también. Ahí utilizamos el verbo to make. Pero en cosas más inespecíficas, en general, trabajos o tareas, se utiliza el verbo to do. Bien, I don't want to do my homework, no quiero hacer mi tarea. Otro ejemplo, you have to do something. Aquí otra vez en relación a tareas o trabajos, ¿sí? Tú tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo, ¿verdad? ¿Hacer qué? Algo. Es una tarea cualquiera, una tarea X. Utilizamos el verbo to do, ¿sí? Con relación a trabajos o tareas. I forgot to do the dishes. I forgot to do the dishes. Forgot es el pasado del verbo forget, que es olvidar. Yo olvidé hacer la vajilla. Hacer la vajilla en inglés es lavar la vajilla, ¿sí? Lavar los platos. Esto, ¿cuál regla es? Aquí, para reemplazar otro verbo en un contexto donde es evidente. Aquí, ¿cuál es el verbo que se está reemplazando? El verbo lavar, porque decimos, olvidé hacer la vajilla. Olvidé hacer la vajilla es, evidentemente, el verbo hacer está reemplazando el verbo lavar en un contexto que es evidente que estamos hablando de lavar, ¿sí? I forgot to do the dishes. Otro ejemplo, you have to do your nails. Tú tienes que hacerte tus uñas. Te tienes que hacer las uñas o las manos. Nails son uñas. Aquí nuevamente estamos reemplazando con un verbo en un contexto donde es evidente. ¿Cuál es el verbo que estamos reemplazando? Puede ser el verbo pintarse, de pintarse las uñas. Estamos diciendo hacerse las uñas, evidentemente es pintárselas o arreglárselas, ¿sí? You have to do your nails. Así que utilizamos el verbo to do. Aquí cuando dijimos I don't want to do my homework o you have to do something, es con relación a trabajos o tareas o actividades en general. ¿Vieron, no? Cualquiera de estas dos. Último ejemplo con to do. Do it significa hazlo. ¿Hacerlo qué? Estamos hablando de una actividad en general. Por eso utilizamos el verbo to do. Hazlo. Do it. O en su negativo, don't do it. No lo hagas. Don't do it. ¿Sí? Do it o don't do it. Fíjense que aquí tenemos el verbo to do dos veces. En un lugar, aquí, en el verbo to do como verbo hacer, que es lo que estamos viendo en esta clase. Aquí el verbo to do también se encuentra, pero ya no como verbo hacer, sino como verbo auxiliar para formar el negativo, ¿verdad? Dijimos que el verbo to do también es un verbo auxiliar para ayudar en la formación de oraciones negativas y oraciones interrogativas, pero que eso no es lo que en lo que nos estamos enfocando ahora. Bien, nos queda ahora ver ejemplos de cuándo se utiliza el verbo to make. So now we just have left some examples so we can see when and how we use the verb to make. Bien, el verbo to make dijimos que también significa hacer, pero se utiliza en oraciones y contextos diferentes. Por ejemplo, he is making his house. He is making his house. Él está haciendo su casa. Recuerden que el apóstrofe S es porque la abreviación de he is. Él está. Él está haciendo su casa. Bien, ¿por qué utilizamos el verbo to make? Porque es con relación a construir, producir o crear algo. Acá estamos hablando de construir una casa, ¿verdad? Por eso utilizamos el verbo to make y no el verbo to do. He is making his house. Él está construyendo o haciendo su casa.
Otro ejemplo, let's make a tower. Let's make a tower. También con relación a construir, producir o crear algo. Aquí se refiere a construir una torre, ¿sí? Let's es vamos a, o hagamos algo. Vamos a construir una torre. Otro ejemplo, don't make any noise. Don't make any noise. No hagas ningún ruido. No hagas ruido alguno. En realidad, any significa alguno. No hagas ruido alguno. ¿Sí? O, que es lo mismo decir, no hagas ningún ruido. Bien. ¿Por qué utilizamos make? Porque tiene que ver con hablar o emitir sonidos o hacer ruidos, ¿verdad? Por lo tanto, hacer ruido es make. Make any noise. Vamos a ver un ejemplo más con la primera regla. Construir, producir o crear algo. Cuando cocinamos estamos produciendo algo. Por ejemplo, I will make a cake. I will make a cake. ¿Sí? Voy a hacer una torta. I will make a dessert. Voy a hacer un postre. I will make a dessert. Voy a hacer un postre. Que también podemos utilizar el verbo to cook, ¿sí? Que es cocinar. Pero al igual que en español podemos decir voy a cocinar un postre o voy a hacer un postre. O también podemos decir voy a preparar un postre. I will prepare a dessert. Fíjense aquí. Habíamos dicho que el verbo to do se utiliza para reemplazar otro verbo en un contexto donde es evidente. Si yo digo voy a hacer una torta, ¿verdad? El verbo evidente que se está reemplazando es el verbo cocinar o preparar. Sin embargo, no se aplica el verbo to do porque en relación a construir, producir o crear algo siempre se utiliza el verbo to make. ¿Bien? Así que hacer torta, postres, casas, una torre, etcétera, alguna cosa que creemos, ¿verdad? Se utiliza el verbo to make. Siguiente ejemplo. He made an observation. He made an observation. Él hizo una observación. ¿Por qué usamos el verbo to make? Que aquí está en pasado, ¿verdad? Make es el presente, made es el pasado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con planear y decidir. Hacer una observación es como planear y decidir. Hacer una observación o tomar una decisión, que en inglés se dice hacer una decisión, ¿sí? Como aquí. We have to make a decision. We have to make a decision. Debemos tomar una decisión o hacer una decisión, ¿sí? Make a decision. Planear y decidir. Otro ejemplo más. Esto tiene que ver con acción y reacción, ¿sí? Acción y reacción. I made him jump. Yo lo hice a él saltar, ¿sí? Tiene que ver con acción y reacción. Yo hice algo que hizo que él reaccionara saltando. Yo lo hice saltar, ¿verdad? O yo hice que él saltara. I made him jump. Yo hice a él saltar. ¿Bien? Utilizamos el verbo, aquí está make en pasado. El último ejemplo que tenemos aquí es don't make me feel bad. También tiene que ver con acción y reacción. No me hagas sentir mal, ¿verdad? Acción y reacción. Alguien hace algo que a mí me hace sentirme mal. Esa es la reacción. Don't make me feel bad. No hagasme o a mí sentir mal. Acción y reacción. Por eso también utilizamos el verbo to make. ¿Sí?